Hola. Sé que estás para saber cómo ganar dinero en internet. Y estar entre los primeros que el cliente considere. Eso da Muchas ventajas. Muy bien, ahora hay que elegir el trabajo. ¿Cómo elegir el trabajo? ¿No es lo que hicimos con la búsqueda? No, ahora hay que elegir el trabajo. Es otra cosa. Ahora que ya hicimos la búsqueda, tenemos una serie de trabajos que nos parecen interesantes y ahora tenemos que elegir de cuáles de esos trabajos que nos interesan vamos a hacer las propuestas. Podemos decir de todos, ¿por qué no de todos? Una que te va a llevar tiempo y otra que también tenés que pensar en seleccionar aquellos que vos creas que tenés chances ciertas de que salga. De hecho, una de las cosas que afecta a tu reputación es la cantidad de veces que te contratan de las propuestas que haces. Y por otra parte, hay otra limitación. Upwork te provee poder hacer hasta 60 puntos de propuestas por mes. Y cada propuesta normalmente se lleva 2 puntos. Quiere decir que puedes hacer gratis 30 propuestas por mes. Además de los trabajos a los que te invitan cuando empezás a aparecer en las búsquedas. A mi entender, esas 30 propuestas son más que suficientes. Muchos meses no llegué a hacer las 30. Una buena práctica puede ser que te propongas hacer una por día, aun cuando ya tengas trabajo. Porque si ya estás haciendo el trabajo, no siempre entre la propuesta, la entrevista y empezar es inmediato. A veces sí, porque piden quién puede para mañana hacer esto. Y estás disponible, bien, puedes tomarlo ese. El tener una constancia diaria para hacer una propuesta por día te permite seleccionar las mejores. Porque si a veces esperas un periodo largo de tiempo y querés tomar las propuestas que estén en ese momento, te vas conformando con algunas que tal vez no se adapten del todo a lo que buscas. En cambio, si haces 1 o 2 por día, seguro que esa 1 o 2 van a ser las mejores. Tal vez algún día aparezcan 4 que coinciden súper con lo que querés, tenés poca competencia, podés mostrar tus habilidades, bueno, tenés disponible para hacer, pero si ya el primer día te empezás a conformar y mandaste 20 propuestas, después el resto del mes no vas a poder seguir mandando. Pero lo que no es cierto es que en un periodo corto de tiempo aparezcan muchos trabajos que coincidan con tus intereses. Entonces, si vos vas viendo uno por día, vas a elegir el mejor de cada día, o si el día siguiente no salió uno que es el mejor, tomás uno de los de ayer que salieron y que no habías tomado, pero siempre vas a estar sin elegir simplemente porque te conformás. Entonces, ¿cómo seleccionar las propuestas? Una vez que seleccionaste entre los trabajos que aparecieron en la búsqueda, puedes entrar a una y mirar los requerimientos. Una cosa muy interesante para mirar es la reputación de la persona que está haciendo la oferta de trabajo. No solo la reputación, sino que tiene los comentarios de los que trabajaron antes. Y también otra cosa que podés ver es cuánto le pagó a los que trabajaron antes o cuál fue el valor hora que pagó. Entonces, si vos estás queriendo un valor hora de 45 pepitos y vos ves que todos los trabajos que tomó son de 10, de 5, de 15, tal vez no sea el target de cliente que vos estás buscando. Otra cosa que podés determinar es por cómo está hecha la propuesta, si ese potencial cliente tiene la forma de trabajo en que a vos te gusta trabajar. Vas a ver algunos que transmiten requerimientos demasiado vagos y otros dan requerimientos demasiado precisos. Entonces te podés ir dando cuenta por los requerimientos cómo es el tipo de trabajo o cómo quiere entregadas las cosas ese cliente. Y eso va a determinar si querés hacerle la propuesta o no. Otra cosa que puedes determinar cuando vas a mirar la propuesta es cuántos otros candidatos ya se ofrecieron para esa propuesta. Otra ventaja que tiene el cliente RCS es que las propuestas te van apareciendo a medida que surgen. Podés ser uno de los primeros en hacer la propuesta. Eso da muchas ventajas. Por eso esto de hacer las búsquedas y tener el RCS y ser uno de los primeros de hacer la propuesta te da más chances. Porque tal vez la persona entrevista a las primeras 4 o 5 que se ofrece, pero tal vez ya te dice que una propuesta tiene más de 50 postulantes y tal vez es un tema que no sos el súper experto. No quiere decir que los de más de 50 no vayas a ganar la propuesta, pero sabés que tenés más competencia. Entonces vas a tener que presentar más razones para que te elijan. Entonces fíjate cuántas propuestas ya le hicieron.
Y otra cosa que puedes hacer es fijarte cuántas interviews o entrevistas solicitó el cliente. Por ejemplo, si alguien tiene 50 propuestas y tiene 50 entrevistas, es muy posible que la persona simplemente esté haciendo un research de postulantes o esté sacando estadísticas con alguna cosa y ese trabajo no va a salir. Ahora, si tiene 50 postulantes y tiene 3 entrevistas, tal vez esté esperando que aparezca alguien que lo convenza del todo. A veces vos decís, leer el perfil no vale, leer el perfil vale. A veces es increíble, si ves las cosas de que se quejan o por qué lo felicitan a ese cliente, te vas a dar cuenta el perfil de trabajo. Aunque muchos le ponen 5 estrellitas, llegan a un acuerdo y dicen good, 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 good. Bueno, pero fíjate cuando alguien tuvo un conflicto, si es razonable, si no es razonable, tenés unos indicadores. Entonces vimos cuánto pagó en las propuestas anteriores, cuántas personas están ofreciendo para ese trabajo en ese momento y cuántas entrevistas para saber si es serio lo que está haciendo o simplemente está entrevistando a todos. Otra cosa es no desesperarse por conseguir el trabajo, porque no siempre el primer trabajo que aparece es el mejor. Tal vez te perdiste una oportunidad hoy, te perdiste una oportunidad mañana, pero vas incorporando la experiencia. Tal vez al principio te cueste identificar los trabajos que podés encarar. Tal vez después de hacer algunas propuestas, tu objetivo va a ser que salga la primera interview. Aprende de las propuestas que hiciste, con cuál conseguiste un interview y con cuál no. Cuando consigas la interview y no te tomen, tómalo como feedback. Seguí utilizando propuestas parecidas porque ya tuviste un resultado, pero fíjate qué podés cambiar en las próximas interviews. En cuanto a eso, no te desesperes porque a veces la desesperación hace que tomes un trabajo que no tiene mucho que ver con lo que vos realmente querés y posiblemente que hasta paguen bastante menos de lo que esperabas. Y si tomaste ese trabajo por desesperación, mañana cuando surja un trabajo donde realmente tenías oportunidades y se ajustaba más a lo que querés y pagaba mejor, no vas a tener el tiempo disponible de tomarlo. No es fácil, una vez que aceptaste un contrato o un proyecto, seguirlo adelante cuando no es el trabajo que te gusta. Pensá que para dar el mejor servicio tiene mucho que ver elegir las mejores propuestas o las que más macheen con tus intereses y hacia dónde apuntás. Y entonces ahora vas a hacer la propuesta. Antes de hacer la propuesta, algo bueno es que tengas tu perfil.